Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, llegamos al final de esta semana de énfasis de la familia, una semana muy especial. Hemos estado añorando los días para que tengamos esta oportunidad y le agradecemos a nuestro Señor porque nos concedió esta oportunidad de estar con ustedes. La primera reunión que tuvimos, la primera sesión, hablamos acerca de el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es nuestro matrimonio. Y en la segunda sesión hablamos acerca de cómo tener una familia feliz. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la familia justificada para concluir este evento, esta semana de énfasis con la familia. El pecado tiene una manera de destruir la esperanza y deja al pecador sintiéndose perdido, descorazonado, indefenso. El pecado tiene un modo de crear complacencia o contentamiento que causa que el pecador se sienta cómodo en su transgresión. Entre más lo hace, más cómodo se siente. El arrepentimiento es como un dolor que planta Dios en nuestro corazón para que nos sintamos mal, incómodos con nuestro pecado y lo abandonemos. Sin embargo, hay quienes creen que han ido tan lejos en el pecado que nunca podrían ser perdonados. Es más, hay cristianos que practican su religión y aún así su mente los mantiene sintiéndose culpables por un pecado que cometieron a veces muchos años antes. Viven con ese sentimiento de culpabilidad porque creen que Dios nunca los perdonará, nunca los restaurará. Pero queremos concluir esta semana hablando de cómo Dios perdona y justifica al pecador. Comencemos con el libro de Romanos, capítulo 5 y los versículos 1 y 6. Romanos capítulo 5 y versículos 1 y 6. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Un caballero le hizo una pregunta interesante a un hermano cristiano. Le dijo, ¿eres salvo? El cristiano le respondió, sí, cómo no, fui bautizado en mi juventud. No te pregunté eso, te pregunté, ¿eres salvo? Bueno, soy un seguidor fiel de Jesucristo. Ah, muy bien, pero ¿eres salvo? No, no te entiendo. Soy miembro activo de mi iglesia. Todo lo que has dicho es muy bueno, pero ¿eres salvo? El cristiano guardó silencio, pues no pudo dar una respuesta definitiva a la pregunta de este caballero. Entonces yo os pregunto, ¿por qué titubeaba este hermano cristiano? ¿Por qué estaba tan vacilante al tratar de responder a la pregunta directamente? Aunque según él fue salvo 17 años antes de esa discusión. ¿Cuántas personas como este cristiano han sido salvadas por la preciosa sangre de Jesús, pero no se atreven a decirlo? Es posible que los cristianos duden en decir que son salvos porque temen aparentar que están de acuerdo con la teología defectuosa que dice, una vez salvos, siempre salvos. Muchos cristianos en su esfuerzo por distanciarse de ese falso concepto de salvación, rara vez hablan de su experiencia salvífica. Pero si hoy aceptaste la oferta de Dios de perdonar tus pecados y darte la vida eterna, si hoy aceptaste el sacrificio expiatorio de Jesús, puedes confesar con toda seguridad y confianza de que sí, en efecto, eres salvo por la preciosa sangre de Jesús. No tengas temor de decirle a otros que eres salvo de tus pecados. Ahora, esto no significa que nunca vas a volver a pecar. Ojalá así fuera. No significa que no cometerás más errores. Ojalá así fuera.
Pero lo que sí quiere decir es que si pecas o si cometes errores, recuerda que siempre tienes un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Recuerdo la historia de cierto caballero que estaba enfermo, internado en un hospital. Un pastor fue a visitarlo y le platicó acerca de que debía darle su corazón a Cristo, pedir el perdón de sus pecados, prepararse para la pronta venida de Jesús. El enfermo le dijo al predicador que regresara al día siguiente y que aceptaría a Cristo, pero que hoy no se sentía con buen ánimo como para aceptar la salvación. Al día siguiente, el pastor volvió solo para descubrir que la cama de este hombre estaba vacía y cuando preguntó en dónde se encontraba el enfermo, le informaron que había fallecido durante la noche. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Algún día no habrá mañana, así que por no venir al Salvador, ¿por qué no venir al Salvador hoy? Hoy Jesús quiere salvarte. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no venir a Jesús ahora en este mismo momento? Una hermana llamó a su pastor y le dijo, pastor, yo no siento como, yo no siento como si Dios me hubiera perdonado por lo que he hecho. El pastor le dijo, pero ¿confesaste tus pecados ante Dios y le pediste perdón? Sí, pastor, pero todavía me siento culpable. A ver, hermana, ¿tú tienes la Biblia a mano? Sí, pastor, aquí la tengo. Entonces yo te pido que busques Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9 y que lo leas en alta voz, por favor. La señora, la hermana, abrió su Biblia, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 19 y empezó a leer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi hermana, ¿hiciste de tu parte? ¿Confesaste tus pecados? Sí, pastor, ya lo hice. Entonces deja de preocuparte porque Dios ya también cumplió con su parte. Aquí estaba una mujer que no entendía acerca de la justificación que ofrece Dios. ¿Sabes que hay muchas personas hoy en día que son como esta mujer? Personas que no entienden la justificación de Dios y llevan sobre sus hombros la carga pesada de sus pecados cuando Dios anhela aliviarnos de esa carga. Y ustedes que me están viendo y escuchando, les pregunto, ¿también están llevando esa carga sobre sus hombros? ¿Todavía no entiendes acerca de la justificación y el perdón de tus pecados que te ofrece Dios? La justificación la efectuó Dios hace casi 2000 años. Cuando Jesús murió en la cruz, garantizó que somos justificados ante Dios nuestro Padre. Lo garantizó antes que tú y yo hubiéramos nacido. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es aceptarla. La justificación es la declaración de Dios, quien es juez justo, de que si tú crees en Jesucristo y lo aceptas como tu Salvador, aunque seas pecador, eres instantáneamente justificado, eres declarado justo ante Dios. La justificación no tiene nada que ver con algo que podamos hacer nosotros, sino en lo que ya Dios ha hecho por nosotros. La justificación no tiene nada que ver con si vales la pena, si tienes cierto valor intrínseco, sino más bien en la justicia de Dios. La justificación no tiene nada que ver con nuestro pecado, sino con la gracia de Dios. La justificación no tiene nada que ver con nuestra fortaleza o con nuestra debilidad, sino con la fortaleza y el poder de Dios. Él ya te ha declarado justo. Él ya te ha lavado y limpiado. Él ya ha puesto su amor sobre ti. Pablo lo declaró allá en Romanos capítulo 8 y versículo 1. Él dijo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice un día
Ojalá que no haya condenación. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando te hundías en el pecado, clamaste a Dios y Él oyó tu clamor, vino y te levantó de ese lodazal. Jesús te justificó y te puso en una relación correcta con el Padre. El salmista describe el amor justificador de Dios cuando escribió Salmo 40 y versículos 2 y 3. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Debe haber sido muy sorprendente y de hecho impactante para un creyente judío en el tiempo de Pablo escucharlo decir en lo que encontramos en Romanos capítulo 4 y versículo 5. Pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Qué raro. ¿Cómo puede justificarse una persona impía? Esto es una contradicción. ¿Cómo puede un pecador ser liberado? Ese es el misterio de la salvación de Dios, mis queridos hermanos. He ahí las buenas nuevas, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Si vienes a Él en este mismo momento, lo aceptas como tu Salvador, no solo te perdonará, sino que te justificará. Cuando Dios te justifica, te declara justo. Eso significa que ante los ojos de Dios eres como si nunca hubieras pecado. Eres salvo. Hay quienes quieren saber cuándo es que toma lugar esta justificación. ¿Es ahora o es en el futuro? Es decir, en el juicio en el cielo. Pero el apóstol Pablo preguntó en Romanos capítulo 8 y versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? De hecho, Pablo esperaba con ansia ese juicio escatológico final, cuando el veredicto de absolución de Dios no podrá ser cambiado ni apartado por nadie. Así que desde el punto de vista futurista, el pecador está justificado en el juicio. Sin embargo, un examen más detallado de las enseñanzas de Pablo acerca de la justificación nos revelan que el pecador no tiene que esperar hasta el juicio para ser justificado. Esta justificación toma lugar ahora mismo, ya mismo, en este mismo momento. Cuando el pecador acepta a Jesucristo como su Salvador, es justificado inmediatamente. No nos hace esperar hasta un día en el futuro. He ahí el amor de Dios hacia nosotros. Por eso Pablo exclamó, Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi hermano, mi hermana, amigo mío, si piensas, el pecado me limita porque tiene dominio sobre mí, acuérdate, ahora has sido liberado del pecado y eres hecho siervo de Dios. Si sientes, hubo un tiempo en mi vida cuando fui limitado por la circuncisión, recuerda, ahora la justicia de Dios se ha manifestado en ti. Si en tu mente llegan estos pensamientos, hace un tiempo en mi vida cuando cargaba a mis espaldas la culpabilidad de mis pecados, no se te olvide que ahora eres justificado por Cristo, justificado por el amor, por la gracia de Cristo Jesús. Es el amor de Dios el que te justifica. No importa cuál haya sido tu pasado. No importa los errores que hayas cometido. No importa cuántas veces hayas fracasado en tu caminar cristiano. No importa si fuiste adúltero, fornicario, drogadicto o alcohólico. No importa si eras mujeriego, un mentiroso o un ladrón. No importa si tuviste un aborto, fumabas tabaco o marihuana o eras criminal, matón, delincuente común. No importa
importa que tu pasado haya sido desordenado, fracasado, roto o agotado. Una vez que te arrepientes de tus pecados y aceptas a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, aunque seas el peor pecador, eres justificado por la sangre del Cordero. Eso me recuerda las palabras preciosas de ese himno. Oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al mundo pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios los sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando estás, inmesurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Si fuera tinto todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel, para escribir de su existir no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Y cuando el mundo pasará, con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal, el gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh amor de Dios, brotando estás, inmesurable, eternal. Por las edades durarás, inagotable raudal. ¿Qué tiene que ver que estemos justificados con esta semana de familia? La razón es porque la justificación trae paz. Pablo explica. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 y versículo 1. Es decir, habiendo sido justificados por la fe, o puesto que ya fuiste justificado por la fe, ahora tienes paz con Dios. Y cuando estamos reconciliados personalmente con Dios, nuestra relación con otros, empezando con nuestros seres más cercanos, será diferente. Por eso, Pablo mismo nos da 3 instrucciones explícitas para el hogar. Primero que todo, él dice, andemos en unidad. Primera de Corintios 1:10 dice Pablo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Debemos estar unidos y no divididos en el hogar. Eso no quiere decir que siempre estemos de acuerdo en todo y que no podamos tener nuestra propia opinión, pero sí que en cuanto a nuestras creencias espirituales, en nuestro compromiso con Dios y su iglesia, en nuestro compromiso con nuestro cónyuge, en nuestro compromiso con nuestros hijos, debemos andar por el mismo camino. Segundo, cambiemos nuestra actitud y comportamiento negativo los unos hacia los otros. Una vez más, Pablo les escribió a los miembros de la iglesia, los colosenses, en el capítulo 3. Comenzando en el versículo 8, él les escribió las siguientes palabras. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y número 3, sean más compasivos los unos con los otros. Por última vez, Pablo se refiere en cuanto a esto en la carta que escribió a los miembros de la iglesia en Éfeso, a los Efesios, capítulo 4 y versículos 31 y 32.
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando somos justificados, somos reconciliados con Dios. Pero el milagro de la salvación, mis queridos hermanos, es que cuando nos reconciliamos con Dios, también debemos reconciliarnos los unos con los otros. Pablo lo explicó de esta manera. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 19 le escribió: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este, mis hermanos, es el misterio de la salvación de Dios, que somos reconciliados con Dios por su Hijo Jesucristo. Y siendo reconciliados con Cristo, podemos buscar la reconciliación los unos con los otros. Empezamos esta semana hablando de cómo podemos tener familias felices y ahora terminamos hablando de ser familias justificadas, porque la mayor felicidad, la felicidad eterna, la tenemos cuando tenemos la seguridad de la salvación para nosotros y para nuestros seres más cercanos. Mi hermano, mi hermana, ¿eres salvo? Recuerda, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 1:9. Yo quiero terminar, mis queridos hermanos, esta semana especial de énfasis de la familia, orando por ustedes, orando por nosotros, orando por todas nuestras familias. Así que yo los invito a que conmigo inclinen el rostro y que oremos juntos. Amoroso Padre, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro guía, nuestro consejero eterno. Gracias por concedernos, por permitirnos estar juntos durante esta semana para hablar de la familia, de la luz que tiene tu familia en tu palabra. Gracias, Padre, porque nos concediste tener familia y estar en familia. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, tú nos amas, nos perdonas, nos aceptas en tu familia eternal, nos acoges como tus hijos e hijas que somos, rebeldes, desobedientes, pródigos, adúlteros, alcohólicos, adictos, abusadores, hipócritas, asesinos, lujuriosos, perezosos, tramposos, traicioneros, quienes amamos más las cosas de este mundo que a ti. Pero aún así, tú nos amaste antes de la fundación del mundo. Nos amaste antes de que tomáramos nuestro primer aliento en el momento de nacer. Nos amaste esta mañana antes de despertar y nos seguirás amando cuando volvamos a la cama a descansar. Oh amor de Dios, brotando estás, inmesurable, eternal. Por las edades durarás, inagotable, raudal. Al concluir esta semana juntos, Padre Celestial, queremos pedirte perdón por todas nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados. Lávanos y límpianos de toda maldad. Pero de la misma manera en que tú nos perdonas, ayúdanos a perdonar. Como familias queremos estar unidos en tu amor y que así podamos, mano en mano, lado a lado, entrar a la Canaán celestial. Padre, yo pido que bendigas a cada persona que nos ve y escucha.
Sana toda familia rota y quebrantada por el pecado, por la enfermedad, por la muerte. Restáuralos a tu imagen y a tu plan para ellos, que gocen de felicidad y salvación eternas, y que gocen de las bendiciones que tienes reservadas para nosotros, tus hijos, en esta tierra, en el cielo y por la eternidad. Te lo pido todo, Señor, en Cristo Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador. Amén. Mis queridos hermanos, les agradezco su atención durante estos 8 programas, estas 8 sesiones. Oro para que el Señor los bendiga, los prospere, que tengan familias saludables, llenas de felicidad, justificadas y llenas de mucho amor. Que el Señor los bendiga y ojalá tengamos la oportunidad de conocernos aquí en la tierra un día. Pero si no, tenemos la seguridad de que podemos encontrarnos en la Canaán celestial.